Hola hermanos, me da gusto de estar aquí nuevamente para dar la bienvenida a cada uno de ustedes hermanos y también amigos, amigas, la gente que nos ve. Me da gusto de saludarlos y doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a orar para empezar el culto del día de hoy. Oremos hermanos. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú nos permites estar en este medio para alabar tu santo nombre. Y te ruego, Señor, que tú perdona todas nuestras faltas, nuestros errores que hemos cometido delante de ti. Perdónanos, Padre bendito, porque tú eres un Dios de amor. Te ruego por cada uno de mis hermanos que tú lo bendigas. Y también a tu siervo, Señor, para que dale fuerza, sabiduría, para que él pueda dar tu palabra, y también a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nosotros, que estemos atentos para escuchar tu palabra, escuchar tu voz, mi Dios eterno. Te ruego, Señor, que tú acepta cada punto de este culto, Señor, cada canto, cada lectura, para la honra y la gloria tuya, Señor, porque tú lo mereces, mi Dios eterno. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, dice este salmo de David, dice así: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré, entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Hermanos, vamos a cantarle a nuestro Dios unos coros y cantemos juntos. En esta reunión Cristo está. Ahí estaré, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu espíritu me hace hablar, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu espíritu me hace cantar. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Salvar
libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida solo es Él. Él me libró de la muerte y del pecado. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas. Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas. Me libertó. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Continuamos aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a hacer una lectura en el capítulo 9, de los versículos 18 al 28 y el capítulo 10. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los 3 hijos de Noé, que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselos a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: «Maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos». Y agregó: «Bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo». Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Capítulo 10. Esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Quitín, Rodanín. Algunos de ellos que poblaron las costas
formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Saptá, Ragamá, Sapteca, y los hijos de Ragamá fueron Sabá y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Akkad, Calné, en la región de Sinar. Desde esa región, Nimrod salió hacia Asur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Calá y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. Misraim fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruseos, los caslujitas y los castoritas, de quienes descienden los filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, y los heveos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los jamatitas. Luego estos clanes cananeos se dispersaron, y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboyín, hasta Laza. Estos fueron los descendientes de Cam según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geder y Mas. Arphaxad fue el padre de Selah. Selah fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selec, Jazer, Mabet, Yerak, Adorán, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Javilá y Jobat. Todos estos fueron hijos de Joctán y vivieron en la región que va desde Mesá hasta Sefar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y nación. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Dios les bendiga, amada iglesia. Seguimos aprendiendo de la palabra de Dios y ahora nos toca reflexionar la segunda parte del capítulo 9 y también el capítulo 10 del libro de Génesis. Y estamos viendo el origen de todas las cosas, ¿sí? La semana pasada vimos cómo Dios hizo un pacto con la humanidad, en el cual es un pacto de misericordia y en el cual vimos que Dios nos está enseñando que cada día nos muestra su misericordia, ¿sí? Ahora, en este capítulo 9 termina con la presentación de la vida familiar de Noé. El diluvio ha pasado, el diluvio ha terminado, el arca ha sido abandonada por todos sus ocupantes, los animales se han dispersado sobre toda la tierra y la familia de Noé está experimentando una nueva vida en este mundo nuevo que ha sido pasado el juicio de Dios por un diluvio. Ahora la descendencia humana procede de los tres hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Sin embargo, en sus primeros días de la nueva tierra, esta familia va a experimentar, o más bien experimentó, los primeros problemas como son la borrachera, la falta de respeto a los padres y las consecuencias del pecado, ¿sí? Entonces, mostrándonos a cada uno de nosotros como hijos de Dios que aún si nosotros siendo justificados y ahora somos justos
confiamos en nosotros mismos, podemos caer en pecado y sufrir las consecuencias. Veremos cómo los actos de un padre influye bastante para el mal o para el futuro de sus hijos, de sus nietos y sus descendientes, ya que por el pecado de Cam, su hijo Canaán fue maldecido para ser siervo de sus hermanos, ¿sí? Entonces la Biblia presenta los últimos días de Noé, el gran patriarca que halló gracia ante los ojos de Dios y cuya fe al mundo antiguo condenó, ¿sí? Y vemos entonces en este final el capítulo 9, y también lo vamos a ver parte en el capítulo 10, que nuestro Dios nos va a dar nuevas oportunidades cada día. Por eso le puse al título a esta reflexión: valora las segundas oportunidades. Valora las segundas oportunidades. Entonces, en este pasaje de Génesis del 9, del 18 al 28 y el capítulo 10, encontramos 3 principios que nos van a ayudar a poder servir, amar y odiar el pecado, ¿sí? Así es que veamos cuáles son estos 3 principios que nos presenta la palabra de Dios. Y lo primero que vemos es que, el primer principio que vemos es que valora la gracia que Dios te ha dado. Vemos a Noé, dice el versículo 18 al 21, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los 3 hijos de Noé que con sus descendencias poblaron toda la tierra. Y luego dice en el 20, Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Vemos cómo en esta sección del capítulo 9, los versículos 18 al 21, surge un incidente que nos enseña que si nosotros nos confiamos, si nosotros dependemos de nosotros mismos, aún después de varias victorias que tengamos en Cristo y años de fidelidad a Dios, podemos caer en el pecado. Si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios y nos dejamos que nos lleve la corriente de este mundo, por más fiel que hayas sido en el pasado, puedes caer porque descuidas tu relación con Dios. Vemos, aunque este pasaje no nos muestra muchas cosas, pero podemos verlo de esta manera. Noé, un gran siervo de Dios, podríamos decirlo de esta manera. Alguien que caminó con Dios, alguien que halló gracia a los ojos de Dios, en el cual Dios lo miró y le mostró su amor y su misericordia y su gracia, y lo salvó junto con toda su familia, proveyéndole el arca. Ahora cae en pecado. Sí, vemos como dice el versículo 20, Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Vemos como Noé, el hombre que caminó con Dios, el hombre que era fiel a Dios, el hombre que le creyó a Dios, estando en medio de una generación corrupta, ahora vemos esta situación que está pasando. Hasta el momento la Biblia nos ha presentado a Noé como un hombre justo, perfecto en todas sus generaciones y que caminó con Dios. Sin embargo, aquí la Biblia está resaltando algo que sucedió en la vida de él. ¿Sí? La Biblia resalta las cualidades de los grandes hombres y mujeres de Dios, pero también no esconde sus errores y oportunidades, a diferencia de otras culturas que presentan a sus héroes y patriarcas bastante como que no llegamos a la perspectiva de ellos. Pero vemos que la palabra de Dios, ahora aquel varón que caminó con Dios, que tenía una fe muy grande en medio de una generación perversa, está mostrando que también falló,
Sí. Vemos como aquí el pasaje nos está diciendo que parece que después del diluvio Noé, podemos decir que antes del diluvio a lo mejor Noé se dedicaba al campo, era labrador, ¿sí? Y vemos que ahora después del diluvio vuelve a retomar su trabajo que tenía antes. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. La actividad de labrar la tierra junto con el de cuidado de ganado tiene sus raíces desde los mismos cimientos de la humanidad. De hecho, Caín y Abel se dedicaron a ello. El quehacer que Noé se dedicó fue al de hacer una viña, de cultivar una viña. Y quizá ese fue su trabajo antes del diluvio, ¿sí? Pero vemos que durante el diluvio esa profesión cambió. Y vemos que se volvió un carpintero, porque un carpintero porque él cumplió la función de un carpintero, porque construyó un gran barco, ¿sí? Entonces vemos cómo Noé cultiva un viñedo y después el fruto de la vid quizá lo fermentó. No sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado esta situación, pero él se embriagó. Y entonces, imagínense ustedes una persona que está bien borracha y que pierde los sentidos, que pierde la pena y empieza a desnudarse y empieza a hacer muchas cosas. Ustedes echen a andar la imaginación, ¿sí? Y vemos como el pecado y la vergüenza de Noé, que plantó una viña y tras la vendimia probablemente escogió un día de fiesta y alegría con su familia, y estarían él con sus hijos y nietos regocijándose, alegrándose en la fiesta. No sabemos si realmente Noé conocía los efectos de fermentar el jugo de uva y producir vino capaz de embriagar, pero lo cierto es que bebió ese vino y se embriagó de tal forma que terminó tirado en algún lugar muy visible y completamente desnudo. Entonces vemos cómo Noé, aquel hombre de Dios, bebió con tanta abundancia que se embriagó y hizo un montón de cosas, aunque el texto no nos puede mostrar con toda claridad, pero podemos decir que alguien que se ha embriagado de tal forma que pierde el conocimiento ha hecho muchas cosas. Observamos aquí cómo llegó a ser atrapado por su propia falta. Fue culpa suya, porque él provocó, él sembró, él fermentó, él produjo el vino. Entonces el pecado entró en la vida de un hombre justo, de un hombre que anteriormente, dice las Escrituras, que caminó con Dios. Y recordemos que apenas ellos habían sido librados del juicio de Dios. La gracia de Dios se había manifestado en la vida de ellos. Entonces vemos que cuando uno se descuida, cuando nosotros nos descuidamos nuestra relación con Dios y dejamos de vigilar nuestra vida, de vigilar nuestro corazón, y nos olvidamos de guardar nuestra integridad ante Dios, cuando llega la tentación, fácilmente podemos sucumbir. Cuando llega la tentación, como no estamos fortalecidos en el Señor, podemos caer muy fácilmente en la tentación. El pecado sorprende y atrapa por causa de una falsa seguridad, de descuido y negligencia acerca de lo que Dios nos ha otorgado, que es su gracia. No valoramos la gracia de Dios muchas veces, ¿sí? No valoramos cómo en este caso Noé había pasado por muchísimos años construyendo un arca y después haber pasado días navegando sobre la tormenta y haber visto la gracia de Dios y la misericordia al salvarlo de este juicio. Pero ahora se ha descuidado y su relación con Dios se ha descuidado y sucede todo esto. Las consecuencias del pecado es que Noé fue avergonzado, quedó desnudo, como había quedado desnudo Adán después de comer el fruto prohibido.
Y observamos aquí el gran mal del pecado de la ebriedad. Primero descubre y desnuda a los hombres. Al estar borrachos fácilmente manifiestan sus debilidades y desembuchan los secretos que les ha confiado. La embriaguez rebaja a los hombres y los expone a la humillación. Los hombres dicen y hacen cosas cuando están borrachos. Hacen cosas que quizá nunca hubieran pensado estando en juicio. Hacen cosas que después, cuando están en juicio, les da mucha pena, les da mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque, como dice otras partes de la palabra de Dios, que el vino puede entorpecer nuestra mente, nuestro corazón. Pero esto es por un descuido que tuvo Noé en su relación con Dios. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos tener en alto valor la gracia de Dios. Debemos cuidarnos de no perder nuestra relación o de no, ¿cómo podríamos decirlo? De no descuidar esa relación tan grande que tenemos con Dios. Valora la gracia que Dios te ha dado, porque solamente así podemos estar firmes ante las tentaciones del maligno. Pero también tenemos un segundo principio, en el cual nos dice así: respeta a tus padres sean como sean. Otro de los principios que encontramos en este pasaje de la palabra de Dios es que el respeto a los padres, no importa cómo sean malvados, sean lo que sea. Aquí vemos en la vida de esta familia que eso no había en la vida de uno de sus hijos. Sí, los vemos en el versículo 9 al 21, en el capítulo 9, 21 al 23, donde nos dice la palabra de Dios que cuando estaba Noé tirado, desnudo, dice que uno de sus hijos, que es el menor, Cam, lo miró, y muchos comentaristas dicen que él lo miró en son de burla. Y en son de burla, o quizá burlándose, fue a hablarle a sus hermanos, y en son de burla les dijo cómo estaba su papá. ¿Sí? Y aquí vemos la falta de respeto que tenía su hijo. Muchos opinan que el pecado de Cam fue el haber ido a contar a sus dos hermanos que su padre estaba tirado y desnudo en medio de su tienda. En lugar de buscar la forma de cómo cuidar su honra. Y de hecho, algunos opinan que su actitud al momento de contarle a sus hermanos lo que había visto había sido en tono burlón, contrario a la reacción de sus hermanos Sem y Jafet. Buscaron la forma de cuidar la honra de su padre, cubriendo su desnudez y no viéndolo desnudo. Vemos el contraste que existe entre la actitud de Cam y los que toman Sem y Jafet. Vemos cómo Cam se burla, en vez de cubrir y proteger la desnudez de su padre, él empieza a burlarse. Sem y Jafet guardaron el respeto, honraron a sus padres, le cubrieron la desnudez. Entonces podemos decir que su pecado fue el de no honrar a su padre, Cam. El pecado de Noé y la falta de respeto de Cam es que vio la desnudez de su padre y se burló de él. Y entonces invitó a sus hermanos a burlarse también de él. Y vemos cómo hoy en nuestros días muchos hijos no respetan a sus padres, en el cual se burlan de ellos, no les obedecen, no lo tienen en alta estima. Y en nuestra iglesia, en nuestra comunidad como hijos de Dios, no debe de existir eso, no debe de existir esa falta de honrar a nuestros padres, no importa cómo sean, porque aquí en este pasaje de la palabra de Dios nos presenta este principio de respetar a nuestros padres, porque este hijo menor era el más pequeño, podríamos decir, de los hijos de Noé, no respetó a sus padres y por el contrario lo deshonró e invitó a sus hermanos a mofarse de él,
a mofarse de su pecado, a publicar su pecado. Y como nos dice la palabra de Dios más adelante en la ley de Moisés, que es uno de los mandamientos que debemos honrar a nuestros padres. ¿Sí? Y este mandamiento trae promesas para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces vemos como los dos hermanos de Cam cuidaron la honra de su padre, pero él se burló en forma que su padre pudiera proceder, como lo vamos a ver más adelante. Entonces el gran mal y la necedad es mofarse del pecado de otros y publicar las faltas ajenas, especialmente de los padres a quienes tenemos la obligación de honrar. Debemos tener cuidado de no tener esa conducta como la que tuvo este hijo de Noé, que en vez de cubrir la vergüenza, la deshonra de su padre, él se mofó de ello. Y por lo tanto, este es un principio que vemos en la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Pero como tercer principio también tenemos: cuídate de no pecar, porque trae grandes consecuencias. ¿Sí? Lo vemos en los versículos, en el capítulo 9, versículo 24, 28 y todo el capítulo 10. ¿Sí? El capítulo 10, aunque el capítulo 10 nos muestra la descendencia, cómo es que se pobló la tierra, cómo es que nacieron las civilizaciones de la tierra y todas estas cosas. Pero aquí sacamos este principio en el cual debemos cuidarnos de no pecar, porque el pecado trae muchas consecuencias. Vemos cómo Noé vuelve en sí, despertó de su embriaguez y pronuncia una maldición contra Canaán, el hijo de Cam, es decir, contra su nieto, en quien Cam mismo queda maldito. Será de sus hermanos siervo de siervos, es decir, esclavo de esclavos, el más bajo, el más despreciable de todos los esclavos. Y probablemente la maldición de Noé hacia su nieto Canaán es por la misma actitud burlesca de su hijo. Y esto desagradó tanto a Noé que terminó maldiciéndolo. Y vemos que también otra posibilidad puede ser que a través de la conducta y práctica pecaminosa que vemos de las naciones que descienden de Canaán, practicaron muchas veces el pecado. Y vemos el carácter de todas esas civilizaciones, porque Noé los maldijo. Y vemos que el pueblo de Israel, en el cual descienden de Sem, fueron los encargados de poder atacar a las familias de Canaán. ¿Por qué? Porque se volvieron perversas, se volvieron personas que no tenían valor a la vida, que sacrificaban a los niños a sus dioses, en el cual hacían actos abominables a los ojos de Dios. Entonces los descendientes de Canaán llegaron a ser naciones cuyos pecados llegaron a colmar tanto a Dios, que estableció un tiempo en el cual iban a ser juzgados, iban a ser destruidos a través de la descendencia de Abraham, a quienes Dios le había prometido una tierra especial. Por eso cuando maldijo Noé a Canaán, estaba profetizando el futuro que les esperaba a las naciones que descenderían de él y que practicaban terribles pecados que Dios condenó. Y vemos que posiblemente el carácter de Cam, que es el padre de Canaán, pudo haber influenciado la vida de Canaán. Y así es como vemos como el ejemplo de los padres, la vida de los padres, van a ser muchas veces reflejado en la vida de los hijos. Entonces sus hábitos, sus costumbres influyen mucho en ellos. Los que son padres, los que son madres, deben de tener mucho cuidado en cómo se comportan en frente de sus hijos. Porque hay muchos padres que quieren que sus hijos sean buenas personas, sean ciudadanos de bien, pero ellos no lo son.
Y recordemos que los hijos aprenden más mirando a los padres, a la familia, que cualquier otra persona. Y entonces va a ser reflejado el carácter de los padres en los hijos. Por eso, mis amados hermanos, ustedes que son padres, deben aprender a vivir los principios de Dios en frente de sus hijos y inculcárselo, así como nos dice la palabra de Dios. Escriba las leyes de Dios en los portones de tus casas, en tus paredes, en las puertas. Llévalas en tu frente, en tu corazón. Platícales a ellos cuando vas en el camino, dice. Incúlcales todas las cosas buenas de Dios. Pero no solamente díselos con palabras, sino también con tus hechos. Porque los hechos muchas veces hablan mucho más que nuestras propias palabras. Tú puedes estarle enseñando a tus hijos los principios bíblicos, pero si tu carácter, tu conducta no lo refleja, él va a aprender más por lo que tú haces que por lo que tú le dices. Por eso vemos aquí el principio de la palabra de Dios, que debemos de cuidar de no pecar porque trae grandes consecuencias. Debemos de cuidar nuestro ejemplo ante los demás. Debemos cuidar nuestro ejemplo ante sus descendientes, ante nuestros descendientes que son los hijos. Y vemos cómo en esta parte de la palabra de Dios dice que Dios visita a menudo la iniquidad de los padres sobre los hijos, cuando los hijos heredan las maldades, cuando heredan las costumbres de los padres y siguen sus perversas prácticas de ellos, pecando una y otra vez. Pero también vemos algo muy interesante en esta parte de la palabra de Dios, que Dios bendice la vida de quienes siguen sus caminos con mucho respeto y con mucho honor, como en el caso de Sem y de Jafet. Ellos fueron recompensados por el respeto que le tuvieron a su padre. Ellos fueron recompensados porque cuidaron la integridad y el honor de su padre. Y vemos cómo Dios honra a estos personajes. Sí, vemos cómo de Jafet vienen todas las descendencias de los gentiles, en el cual hemos sido bendecidos a través de la descendencia de Sem, en el cual son los judíos. ¿Sí? Y entonces todo esto nos está hablando de las consecuencias de nuestros actos, de las consecuencias de nuestros pecados. Si nosotros nos conducimos con bien, con rectitud delante de Dios, vamos a ser bendecidos y nuestra vida será mucho, mucho mejor. Pero si nosotros pecamos y seguimos pecando y mantenemos nuestra vida pecaminosa, no solamente a nosotros nos va a ir mal, sino también a todos nuestros descendientes, a los hijos, porque ellos van a mirar tu conducta y van a reflejarlo. Así como sucedió acá. Y vemos en el capítulo 10 que nos muestra los orígenes de las naciones y nos muestra las genealogías de todos los descendientes de esta familia. Pero hay algo muy importante que notamos aquí. Es alguien llamado Nimrod. Alguien llamado Nimrod. Y la palabra de Dios nos dice que era un gran cazador. Y vemos que este es el primer dictador que vemos en la palabra de Dios en la humanidad. Nimrod fue el nieto de Can por medio de Cus y su nombre significa rebelde. Fue un tirano poderoso a los ojos de Dios. El primer dictador que vemos en la palabra de Dios en la historia de la humanidad. Entonces la palabra cazador no se refiere a la cacería de animales, sino más bien a la de los hombres. Y él fundó un imperio llamado babilónico y organizó la empresa que condujo a la constitución de la Torre de Babel. Él fue un gran líder. Nimrod fue un vigoroso cazador y leemos en la palabra de Dios que él inició la idolatría.
para inaugurar un nuevo gobierno, inauguró una nueva religión. Babel fue la madre de las rameras. La palabra de Dios en toda la Biblia nos dice que Babel o Babilonia es la madre de las rameras. Continuó su opresión y violencia al desafiar a Dios mismo. Nimrod fue un gran gobernante y fue el comienzo de su reino en Babel. De un modo a otro que él mostró sus fuerzas, él mostró sus armas, él mostró un carácter que no valoraba la vida. Y él puso sus fundamentos en una monarquía. Más adelante en el capítulo 11 vemos que esta civilización, que quizá era gobernada por Nimrod, decidieron rebelarse contra Dios y quisieron hacer una torre para llegar hasta Dios, para que su nombre sea engrandecido, el nombre de aquella civilización. Y vemos cómo Nimrod fue un constructor, probablemente un arquitecto de la construcción, en el cual quizá de la mente de él pudo haber nacido la idea de construir una torre. Y vemos cómo la descendencia humana, la descendencia de la familia de Noé, vuelve otra vez a cometer el mismo error del comienzo antes del diluvio. Sí. El pecado trae muchas consecuencias y vemos cómo el pecado de Cam pasó una generación y a otra generación, y el orgullo, la vanagloria, la deshonra se fue transmitiendo de generación a generación. ¿Por qué? Porque no temieron a Dios. Y de esta manera vemos cómo el pecado trae muchas consecuencias durante varias generaciones si nosotros no ponemos un granito de arena en nuestra conducta y podemos refrenarnos. Si los hijos de Dios no cuidan su santidad a Dios y no cuidan su ejemplo para con sus hijos, su realidad va a ser muy fea. Su realidad va a ser algo que quizá no nos los imaginemos. Y por eso, mis amados hermanos, para concluir, hemos visto en este pasaje de la mitad del capítulo 9 y el capítulo 10, 3 principios que nos ayudan a valorar las segundas oportunidades que nos otorga Dios. Lo primero que debemos de considerar, el primer principio, es valorar la gracia que Dios te ha dado. Respeta a tus padres, no importa cómo sean. Respétalos, hónralos. Y el tercer principio que vemos, cuida de no pecar, porque trae grandes consecuencias. Cuídate en esa área de la santidad, de cuidar de no pecar contra Dios, porque eso trae muchas consecuencias en la vida, y no solamente en tu vida, sino también en la vida de tus hijos y quizá de tus nietos. Por eso es importante que reflejemos nuestro carácter cristiano día a día, y más si tú eres padre, si tú eres madre, refleja ese carácter a los ojos de tus hijos. La vida de Noé nos ha enseñado muchas cosas, pero en esta parte de su vida nos enseña que debemos cuidar nuestra santidad que Dios nos ha otorgado en nuestra nueva vida en Cristo. Debemos aprender a valorar la gracia de Dios, cuidándonos, protegiéndonos, teniendo esa comunión con Dios, respetando a nuestros padres, cuidarnos de no pecar hacia nuestro Dios, porque las consecuencias son terribles. Dios perdona, pero las consecuencias de nuestros pecados están ahí. Si tú robas, la consecuencia va a ser que un día te puedan agarrar y meterte en la cárcel. Si tú matas, lo mismo. Y si estás en un país donde la máxima pena es la muerte, tú vas a ser ejecutado, aunque Dios te perdone, porque esas son las consecuencias de los pecados. Y podemos enumerar, en fin, de cosas,
Pero aquí lo que yo quiero recalcar es que debemos cuidar y atesorar las cosas que Dios nos ha dado. Valora las segundas oportunidades que Dios nos da. Por eso yo los invito a valorar las segundas oportunidades que da nuestro Dios, así como es en esta historia de Noé, que después de que Dios decidió destruir a la humanidad, Dios le da otra oportunidad a la raza humana, en el cual vuelve a resurgir otra vez la civilización. ¿Sí? Así que sigamos viviendo nuestra nueva vida en Cristo, cuidándonos de mantenernos santos ante nuestro Dios. Debemos cuidarnos día a día y no descuidarnos como le pasó a Noé. No debemos descuidar esa comunión con Dios. No dejemos que el trabajo o cualquier otra cosa nos aleje de Dios, porque cuando llegue la tentación vamos a estar muy frágiles y podemos caer fácilmente, y las consecuencias de esos errores pueden ser bastante mal. Así es que les animo, mis amados hermanos, y reflexionemos en estas partes de la palabra de Dios. Sigamos viviendo nuestra nueva vida en Cristo, firmes, confiados y bien agarrados de Dios. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio y el valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de sabor. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti, agua de vida saludable para ti. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él rompió el silencio y la agonía, porque Él llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría. Porque Él nació en un pesebre oscuro, porque Él vivió sembrando amor y vida, porque quebró los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres, y denunció a los que de orgullo ardían. Porque Él llevó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males.
el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo y la mentira. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Porque ilumina cada senda en gloria y las tinieblas derrotó con lumbre. Porque su luz es siempre nuestra historia y ha de llevar a todos a la cumbre. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Hermanos, hemos terminado el culto del día de hoy y el aviso es los domingos a las 6 de la tarde a través de Zoom y los miércoles culto de oración igual a través de Zoom. Y por favor, hermanos, vean este culto, reúnen sus casas y también esfuércense para conectarse los domingos a las 6 de la tarde para recibir el estudio de la escuela dominical y también los miércoles para el culto de oración, hermanos, y por favor esfuércense. Y vamos a orar para terminar. Padre bendito, te damos gracias porque tú has permitido de estar en este culto, Señor. Te ruego, mi Padre, que tú llevas con bien o guarda cada uno de mis hermanos, cada uno de nuestros amigos, las personas de todo el mundo, Señor. Guárdalos de todo mal, de esta enfermedad, de todo, Padre bendito, porque sin ti no somos nada, mi Padre. Por eso te pongo en tus manos cada uno de las personas, a mis hermanos, para que tú lo guardes. Gracias, mi Padre, porque tú eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.